A nuestro experto en materia internacional, Mauricio Meshulam. Lo invité para que nos hiciera un corte de caja de las dos guerras más recientes, las que han tenido desde luego mayor presencia mediática, Ucrania y Israel con Hamás. ¿Cómo estás, Mauricio? Leo, muchas gracias. Pues haremos el intento en estos minutos. Pues sí, es poco, pero en fin, hay que hablar de esto. De lo que ya no se habla es de Ucrania, de la invasión rusa. No se ha hablado, Ucrania, ¿no? y además, interesantemente, como en esta última semana, diría yo, se intenta jalar otra vez el tema. Visita de Zelensky a Estados Unidos, intentando llamar la atención. Un poco el mensaje es: estamos peleando su guerra, somos nosotros quienes estamos poniendo los muertos, estamos mermando al ejército ruso, les pedimos ayuda. Porque efectivamente el corte de caja tiene que ver con cómo inicia el año, a partir del año pasado, obviamente, pero como todo mundo hablando sobre el tema de Ucrania. El año inicia, recordemos, el invierno muy medio congelado el conflicto, pero con una alta expectativa de la contraofensiva que iba a iniciar, se calculaba, terminado el invierno, alrededor de quizás marzo o abril. La contraofensiva finalmente arranca hacia mayo, junio, y no arroja los resultados que hubiese esperado Occidente. Es decir, Occidente arma, entrena a Ucrania, le equipa con todo aquello que se había dicho que no se le iba a equipar, incluidos los tanques de última tecnología. Y la realidad es que todos esos meses fueron utilizados por Rusia para fortificar sus posiciones, para establecer muy claramente los sitios desde donde iba a defenderse, minar los campos, y la realidad es que Rusia consigue sostener en lo general, diríamos, las líneas con las que inicia el año. O sea, si tú ves el mapa a inicios del 2023 y al final del 2023, las líneas son muy similares. Pero entonces, ¿qué podemos hablar de un impasse? Sí, o sea, una especie de empate en el terreno. Sí decir que Ucrania ha tenido ciertos avances. También Ucrania tiene cierto éxito en el Mar Negro, porque consigue atacar a la flota rusa, y ante el colapso del acuerdo de granos, Ucrania consigue liberar las rutas para seguir exportando granos. Entonces, esta sería de alguna forma una ganancia para Ucrania. Que es muy importante desde el vista económico. Muy importante desde el punto de vista económico. Claro. Desde el punto de vista militar, las líneas permanecen donde están, y Rusia incluso está a la ofensiva en otras partes. Sumado a que Ucrania ha perdido el respaldo de una parte de la sociedad occidental, no solo en Estados Unidos, sino en otros lados, en términos de seguirle apoyando con dinero y seguirle armando. Y esto es justamente a lo que obedece la visita de Zelensky ahora hacia el final del año. El Congreso estadounidense no está aprobando los fondos y va a terminar el año sin que eso se apruebe. El presidente Biden dice: si no se le aprueban estos fondos, es posible que se le está haciendo el favor a Rusia para que gane su guerra. O sea, es un llamado muy delicado. Y digo, solamente recordar que en manera interna en Rusia ocurre también en este año la revuelta, la insurrección de Prigozhin y el grupo Wagner. Eso termina con la muerte de Prigozhin y la estabilización de esa situación por lo pronto. Y ya dijo Putin que va para otros. Y Putin va, y 6 años más. Esto lo estaremos cubriendo seguramente el año que entra. Marzo del 2024 vienen elecciones, muy probablemente. Diría yo, ganará Putin. Habrá que ver con el nivel de respaldo, es esencialmente lo que Déjame preguntarte en 30 segundos para terminar lo de Ucrania. Dijimos en su momento esto va para largo, pero pues sigue siendo esto va para largo. Porque ahora viene el invierno. ¿Pero qué es para largo? No, es que para más largo. O sea, viene el invierno en este momento, otra vez los conflictos congelados, otra vez todas las líneas de frente muy estacionadas. Aquí lo que hay que ver es ahora si Ucrania consigue resistir lo que Rusia va a tratar de hacer, que es pasar a la iniciativa de la guerra y empezar a tomar más posiciones. Entonces ya en los análisis se está discutiendo si hay que hacer un replanteamiento para Ucrania de la estrategia y cómo Occidente va a seguir apoyando esta guerra a pesar de la situación actual. Entonces sí estamos esperando
meses y meses todavía. Quizá años. De más enfrentamiento, muy probablemente años incluso. Sí. Y la posibilidad de que incluso haya que o bien negociar o aceptar un congelamiento del conflicto tipo Crimea, por ejemplo. Sí, o sea, que ahí se quede. Que ahí claro. Se quedó, sí. Y se quedó Rusia en ese sitio. Sí. No reconozco que Rusia es soberana sobre ese sitio, pero el conflicto se queda. Recordemos que Crimea desde el 2014 hasta la fecha tiene ese estatus. Ya va para 10 años, Esto exacto. puede darse también en el este ucraniano. Israel jamás. Israel jamás está terminando, pues ya sabemos, de manera muy complicada. Las hostilidades continúan a todo lo que dan. Israel muy determinado a seguir adelante con lo que ha nombrado como su meta, que tiene que ver con la eliminación del grupo Hamás y su capacidad de gobernar la Franja de Gaza, lo que, dada la posicionamiento de Hamás en la Franja de Gaza, ha generado y seguirá generando lamentablemente una altísima cantidad de víctimas civiles entre la población palestina, lo que naturalmente ha mermado el respaldo internacional hacia Israel. No hablemos de los países que le son tradicionalmente hostiles, sino países que son afines a Israel y que originalmente dijeron Israel tiene derecho a defenderse. Hoy en día han estado cambiando sus posturas. Podemos revisar el voto más reciente en la Asamblea General de Naciones Unidas y vamos a ver cómo muchos países que son afines a Israel cambian su voto, demandando ya un cese al fuego inmediato. ¿Cuánto tiempo le queda a Israel, según tú, Mauricio? A ver, según las fuentes militares. A ver, porque los israelíes, tú nos has dicho, dicen lo que sea necesario. Lo que sea necesario y no nos importa la opinión pública internacional. Exacto. Pero sí importa. Lo que le ha dicho la administración Biden a Netanyahu es: nosotros podemos seguir respaldando a Israel aproximadamente de 3 a 4, quizás 5 semanas más. Partiendo de aproximadamente 10 de diciembre. O sea, cuéntale, entonces estarías hablando hacia el final del año, quizá 15 días del año. Mediados de enero. Pero ya estamos observando las fisuras y estamos viendo una competencia discursiva, porque habla Biden y dice: estoy teniendo diferencias importantes con Netanyahu, las he tenido. Estamos recomendando que el gobierno de Israel tiene que cambiar, es decir, los ministros de extrema derecha tienen que removerse y tienen que posicionarse gente con más capacidad de negociar o algo así. Netanyahu al mismo tiempo está en campaña política interna. Es una lucha por ganar la opinión pública al interior en Israel, y al mismo tiempo está ya abriendo la grieta, porque está indicando: no vamos a ser sometidos a ninguna presión internacional. Estamos hablando claramente de la presión de Estados Unidos. Claro. No hay límite de tiempo. Este tema que te estoy platicando, yo leo 3, 4 semanas, no existe. Desde la visión israelí, nosotros vamos a terminar cuando hayamos terminado con Hamás. Y esto tiene que ver con que la ofensiva israelí en su última parte, específicamente podríamos decir la última semana, los últimos 10 días, ha sido más difícil por el sitio en donde se encuentra Hamás, que es la zona sur, donde se encuentra la mayor parte de Hamás, que es la zona sur, una zona no solamente con la densidad demográfica que se había encontrado en el norte, sino que también con alto nivel de desplazamiento debido a la gente que se tuvo que mover desde el norte hacia el sur. Y esto dificulta las operaciones israelíes y no están pudiendo tener los avances que ellos esperaban. Entonces, pero además, Mauricio, no van a aniquilar a Hamás. Ese es el tema. O sea, la misión es imposible. Ese es el tema. Y además, todavía no agarran ni siquiera al famoso líder Yahya Sinwar. Exacto. Que seguramente está escondido y él está buscando resistir el tiempo necesario, pero además pensando en cómo funciona el terrorismo y cómo funciona el extremismo. Esto es justo el alimento para futuros movimientos, se llamen Hamás o se llamen de otra forma. Y al final de cuentas, el tratar de someterlos por la vía militar
es muy complicado. Y claro, entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué debe hacer Israel? Digo, no está simple, pero lo que sabemos es que la fórmula actual, y por lo menos es lo que piensa incluso la administración Biden, no es una fórmula que termine funcionando. Muy bien. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido. Nos estaremos viendo. Qué bárbaro, qué añito, del año que entra. Qué añito. Ha sido un año fuerte. Así es. Gracias a Mauricio. Gracias, feliz año. Felicidades. Voy a hacer una breve pausa y voy a platicar con Juan Pablo Espineto de las primeras acciones del gobierno de Javier Milei allá en Argentina. Regresamos.